Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. Hoy vamos a ver nuestro siguiente tema, el cual es geometrización bidimensional. La geometrización bidimensional no es otra cosa que ocupar, en este caso, figuras geométricas o algunos planos para realizar el contorno o la figura y la estructura de algún elemento. Pero antes de seguir con el tema, me gustaría aclarar algunos puntos con los elementos que ya vimos anteriormente. Empezando con el punto y el achorado. Como se los comenté antes, el punto y bueno, todos los tipos de entramados y achorados que les enseñé nos van a generar algunas texturas para estar trabajando. Como ejemplo les puedo dar, si ustedes quisieran dibujar un árbol, ustedes podrían utilizar alguna textura como lo que podría ser el garabato o algún tipo de entramado. Si ustedes quisieran también realizar a lo mejor algún tipo de pelaje en algún animal, no necesariamente necesitan trabajar digamos pelito por pelito, sino que pueden estar trabajando líneas entre comillas verticales, horizontales y diagonales para dar la sensación de movimiento en el pelito. De hecho, algunas personas a las que vi los ejercicios utilizaron algunas de estas pequeñas líneas para empezar a dar movimiento. Entonces, o sea, tienen muy bien el concepto de lo que es, pero pueden estarlo trabajando para seguir perfeccionando este tipo de elementos. Como segundo punto, me gustaría aclararles lo de la línea. Para el caso de la línea, yo se los enseñé como un elemento, o en su defecto, la extensión del punto, con movimiento y dirección. Pero este es el elemento gráfico. Para todas aquellas que en su defecto ya tienen alguna experiencia con la pintura, la línea funciona de dos maneras. Gráficamente nos sirve para estar dividiendo elementos. Al decir gráficamente me refiero a todo este tipo de líneas que ya existen, o más bien que dibujamos, como se los he enseñado, nuestras líneas guías. O sea, cuando nosotros realizamos algún contorno para hacer una figura, esto, digamos, pues es el contorno y es lo que a nosotros nos delimita nuestra figura base. Para quienes han estado trabajando pintura o simplemente nosotros al ver cualquier objeto de nuestra casa, les tomaré como ejemplo, pues, no sé, un plato, ¿no? Incluso su mismo teléfono, algo que pueden tener muy a la mano. Pues ustedes no ven una línea contorno en relación al objeto que estén viendo, sino que simplemente ustedes saben que es un elemento completamente aparte de todos porque, bueno, básicamente hay un cambio de color. O sea, si ustedes tienen, no sé, digamos un plato blanco, ¿no? Y ustedes tienen la mesa de color café, en el punto en el que empieza el café y termina y empieza el blanco, ese es un corte de color. Eso, digamos, que nos genera una línea invisible. A esto me refiero con que para la pintura la línea no es completamente esencial, pero puede ser un elemento que puede ayudar para resaltar algunos elementos. En este caso les puedo poner como ejemplo el cómic, que como lo han visto, o si no tienen digamos algún ejemplo, les anexaré algunas imágenes para que les estén viendo lo que les estoy explicando. En el caso del cómic se utilizan, digamos, lo que son las líneas para estar delimitando algunas áreas o en su defecto para enfatizar algunos elementos, ya sea el personaje o digamos la situación en sí. E incluso también para estar rellenando algunos de estos de estas novelas gráficas también se ocupan digamos el punto y algunos achurados para estar generando luces y sombras. Vuelvo a lo mismo, son elementos que se pueden estar ocupando para beneficio digamos, de la pintura o del dibujo. Pero vamos a todo esto lo vamos a ir adquiriendo con la práctica. Una ligera aclaración que me gustaría hacer con respecto al plano es que con este podemos formar objetos tridimensionales. Como se los comenté antes, el plano es completamente bidimensional, pero podemos dar la apariencia de que algunos objetos tienen volumen 3D. No me refiero a los sombreados, sino que el simple objeto, por el hecho de estar trabajando con líneas, empieza a tomar apariencias 3D. El ejemplo más sencillo es, digamos, con un cubo. Si nosotros dibujamos un cubo, lo podemos hacer a partir de 3 figuras base, lo cual serían 2 rombos y un cuadrado. Con esto podemos dar la simple sensación de que este elemento pues es un cubo tridimensional, pero volvemos a lo mismo. Hablando de la gráfica, pues el cubo, digamos, sigue sin existir, sigue siendo un dibujo, o en este caso una representación gráfica que, como ya les comenté, no existe. Bueno, de hecho este tema va a ser el siguiente que vamos a estar trabajando,
Pero por el momento vamos con con nuestro tema. Empecemos con lo que es geometrización bidimensional. Como ya se los comenté, la geometrización puede sonar algo complejo, pero realmente no lo es tanto. Tomemos como ejemplo un árbol. Estoy tomando esta figura porque generalmente me terminan dibujando los árboles bastante geométricos o digamos de una forma rara. Es el mejor ejemplo que les puedo dar porque difícilmente se pueden hacer dos árboles de la misma manera. Para esto voy a remover el fondo para que ustedes vean mejor la situación. Ok, me quedaré solo con el puro árbol. ¿A qué me refiero con geometrización? Digamos que es la forma en la que nosotros podemos, digamos, simplificar una figura para que sea mucho más simple resolverla por nuestra parte. Yo podría tomar una figura geométrica y, digamos, empezar a completar mi árbol de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? Tomando, digamos, formas básicas para completar mi árbol. Entre más simplificado, digamos, que estén estas formas, va a ser mucho mejor, ya que como lo habrán visto, lo único que vamos a hacer, digamos, es mucho más fácil estar copiando algunas formas geométricas que estar copiando completamente un elemento complejo, ¿no? Ustedes podrán ver el árbol y decir, ok, ¿cómo resolverlo? Bueno, es mucho más sencillo estar resolviendo, digamos, este tipo de líneas que está resolviendo digamos, una forma compleja como lo sería pues el árbol. Ok, para esto les voy a dar la geometría, digamos, más simple entre comillas, ya que esta está hecha a partir de un rombo bastante grande y simplemente es un rombo la forma básica general. La siguiente forma es un rectángulo y digamos las siguientes puntas están compuestas de triángulos mucho más pequeños, algunos cuadrados. Sucede lo mismo que con el anterior elemento. De hecho, si lo ven, tengo algunas figuras geométricas para esto. Igual, en vez de sumar áreas, se pueden restar áreas con este método. Pero bueno, ¿a qué voy? Y lo que recalco. Es mucho más fácil, digamos, ver la forma geométrica que estar viendo el elemento por completo. Es mucho más fácil que ustedes puedan copiar en una libreta, en un papel, incluso si es que alguien se atreviera a hacer el dibujo en un mural, donde pues no puedes hacer como tanta cuadrícula, este tipo de elementos. Vamos a lo mismo, es mucho más fácil ver una forma geométrica que ver el elemento complejo. Entonces, como les comento, esto es bastante sencillo. Para la siguiente, me gustaría que a lo mejor dominaran este primer método que les dé, ya que este es mucho más rápido, pero digamos que es menos preciso, ya que consta de llevar los contornos del árbol y empezarlos a trabajar de manera distinta, o en su defecto, pues en un solo elemento. Ok, a esto me refiero. La geometrización, le podemos decir, es una geometrización general, ya que no está compuesta de varios elementos, sino que es solo un solo contorno. Digamos, va de varios puntos y solamente toca los puntos más, digamos, más altos de cada parte para completar la figura. Como lo habrán visto, incluso se las voy a comparar. Esto dista bastante del anterior, ya que, pues como se los digo, este anterior es mucho más complejo, es mucho más tardado, pero es mucho más preciso. Este es como para elementos mucho más rápidos y de la misma manera les puede resolver el dibujo, ya que pues vuelvo a lo mismo, es mucho más fácil estar viendo esta forma geométrica que digamos estar viendo la forma compleja del árbol. Y como se los he mencionado, simplemente restar algunas áreas, ya que en esta sección sería mucho más fácil eliminar algunas de estas áreas.
Yo les pongo el ejemplo de un árbol, ya que, bueno, como se los he comentado a muchas personas, es mucho más fácil que tú veas una hoja de más o una hoja de menos en un árbol y pues realmente nadie, pues nadie te va a decir nada. El siguiente método es el de los cuadrados perfectos. ¿A qué vamos con esto? Nosotros podemos medir una figura con la relación de cuadrados. ¿A qué voy? Mi primer cuadrado tiene, digamos, yo tomé como base el alto de mi tronco y obviamente pues al ser un cuadrado perfecto pues tiene lo mismo de alto que de ancho. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos dos volúmenes de maleza. Eh, como lo podrán ver, tenemos el primero y el segundo cuadrado. Con esto podrán notar que el árbol tiene perfectamente, digamos, 3 cuadrados de alto. Vamos a situaciones, ¿no? Para mí ahorita tiene 3 cuadrados perfectamente de alto, pero no podría tenerlos de ancho. Entonces no es como un factor de que siempre te tenga que quedar exacta estas secciones. O sea, realmente medirlo aquí con 3 ahorita pues fue el estándar y quedó en el procedimiento, pero bueno, ya lo verán. Si yo sigo rellenando de cuadrados, digamos, las áreas importantes, ¿qué es lo que pasa? Digamos, aquí me sobra un pedazo, pero ya no es, ya no sería factible hacer un cuadrado aquí para empezar a medirlo. De esta manera, de hecho aquí, digamos, ya cumple o ya está rellenando un poco más de la mitad del cuadrado, pero lo que está haciendo, pues simplemente ya es ocupar una ligera sección. Entonces la podríamos contar. En este lado no sería factible hacer un cuadrado completo, ya que pues no tendría tanto caso. Incluso este cuadrado podría estar completamente abajo para cubrir el área total. Bueno, como se los comento, sería muy difícil equivocarse con cuadrados, ya que pues miden lo mismo de alto que de ancho. Esto para la primera situación. Este es el método más preciso que pueden estar utilizando para realizar cualquier dibujo. Y bueno, lo mismo que les mencioné en los comentarios anteriores, es que realmente con lo que nosotros nos vamos a quedar no es con el elemento, sino con esto. Nosotros tendremos que ver, digamos, en dónde está encasillado nuestro árbol. Incluso si ustedes quisieran, digamos, acomplejar algunas de las técnicas anteriores con esta, pues simplemente se podría hacer. Ya que si yo quisiera restar algunas secciones con el geometrismo, podría quedar de esta manera. Al igual que en el anterior caso, como lo podrán ver, en el árbol parto de la mitad hacia un lado y lo que hago es eliminar completamente esta sección. De la misma manera, en esta sección lo que podría hacer es empezar a eliminar ligeras porciones. Como lo están viendo en estas áreas, tengo delimitada esta sección. Esta se eliminaría. De aquí a aquí, digamos, es una fracción bastante pequeña, pero podríamos estar trabajando sin ello. Y lo que les comentaba en esta área, básicamente prefiero eliminar la mitad de esta sección porque sería mucho más fácil inventar una rama de este lado o incluso omitirla. O sea, nadie podría decir nada. Y en esta sección lo mismo, sería inventarle una ligera rama. Esto es para mantener las proporciones correctas en un elemento. Y como se los comento, sería mucho más fácil ver esta figura que ver el árbol complejo. Ok, para quien le guste estar a lo mejor no copiando, este método yo se los estoy dando para que ustedes puedan copiar los elementos de la mejor manera o de la manera más precisa. Pero si alguien quisiera improvisar, incluso podría ocupar estas mismas guías para hacer algún bosquejo rápido sobre el mismo elemento, ya que bueno, como lo van a ver, si yo hago un tronco aquí de esta manera, pues ¿qué pasa? Digamos, no pierdo los valores estándares, ya que si yo quisiera hacer un árbol, podría verse proporcionado de la misma manera. Incluso
A esto me refiero. Si ustedes quisieran improvisar algo un poco más a su gusto, pues volvemos a lo mismo. O sea, no es fijarse con los límites, sino que nos podremos quedar con una forma que incluso a nosotros nos agrade. Siempre y cuando, pues, digamos, lo que está haciendo es seguir completamente, pues, las medidas que ya tenía el árbol anterior. De hecho, bueno, como lo están viendo, estoy usando algunas líneas de achurado para dar la sensación de un árbol. Eso también, bueno, se los comenté antes, o sea, no necesitan hacer hojita por hojita, sino simplemente dar algunas sensaciones de sombra a través del elemento. Ok, digamos, podría continuar, pero como lo habrán visto, o sea, lo que hice incluso fue olvidarme completamente del guía base del árbol original para terminar haciendo este árbol. Y si yo les quitara las zonas, pues verán que es un árbol bastante proporcionado. O sea, tiene la forma completa de un árbol y digamos, pues no nos acomplejamos tanto en las formas, digamos que deberían tener un árbol. Ok. Entonces les voy a comparar este con el árbol original. O sea, como lo ven, no está en los mismos parámetros, ya que hay cosas que omití, pero fuera de eso, pues el árbol se sigue viendo, pues, digamos, proporcionado hasta cierto punto. Y como se los he comentado, pues ningún árbol se ve igual, o más bien no hay dos árboles iguales, perdón. Ok, vamos con lo siguiente. Para esto me gustaría ponerles un segundo ejemplo. Hay algo que, bueno, les comenté y generalmente hacen que las cosas se vean bastante tiesas. Y se los comento porque, bueno, si nosotros tomamos como ejemplo este árbol, como lo podrán ver, pues se ve bastante tieso, o sea, en comparación con lo que podría ser el otro árbol. Ya que pues, si yo se lo simplifico, bueno, una manera muy rápida, pues no está hecho más que en relación de un círculo y y un rectángulo. Aquí vamos esto. Lo mismo se puede hacer con los ejercicios anteriores y empezar a delimitar algunas secciones. Como lo están viendo aquí, simplemente se eliminan algunas otras secciones y el árbol se puede seguir viendo, proporcionado. Esto en cuanto a copiar. Aunque yo les aconsejaría que no hagan figuras tan simétricas, hablando de naturaleza, ya que todo aquello que es la naturaleza, pues difícilmente es simétrico, ¿no? A lo mejor si habláramos de un puente, si habláramos de jarrones, o sea, en general cosas creadas por el hombre, pues generalmente todo esto pues es simétrico. Y básicamente todo lo de la naturaleza pues no lo es tanto. Entonces bueno, es un consejo que yo les puedo dar. Si ustedes quieren que algo se vea natural y es algo natural, no sean tan simétricas en cuanto a la relación de esto. Y como lo ven, pues realmente esta es la forma base. Y sobre esto también se podría hacer un árbol si es que no quisieran copiar el mismo o es que le quisieran dar más dinamismo. Ok. Entonces, bueno, como le están viendo, esto funciona para geometrizar básicamente cualquier elemento. Como último y para finalizar, les voy a dejar dos tareas. La primera va a ser realizar una ilustración a partir de cualquier tipo de geometrización que les haya gustado o les parezca mucho más sencillo. Pero para el primer ejercicio yo les voy a dejar la imagen que van a estar trabajando y para la segunda tarea van a estar trabajando una geometrización, pero con una imagen que a ustedes les agrade. Para este ejercicio no me van a sombrear, simplemente me van a generar digamos que el puro dibujo a línea. No necesito que me lo sombreen por este momento, pero algo en lo que sí ya voy a hacer un poco más estricto va a ser en cuanto a las proporciones del dibujo, ya que la geometrización básicamente es para que ustedes estén trabajando más preciso, que ya no estén aventando un poco el trazo al aire, sino que ya estén tratando de hacerlo o en su defecto estar copiando los elementos de manera más concreta. Por mi parte eso es todo, nos vemos hasta el lunes.